Nunca nos vamos a sentir pobres y desdichados, más que nada viviendo en la República Argentina, ¿no? Donde, bueno, hay tantos amigos que están saludando, dejan sus propios puntos de vista. Yo les decía, bueno, cuéntenme qué les gustaría que yo ponga en mis redes, que publique en mis redes personales, si les gusta el programa, qué parte les gusta del programa. Estamos revisando permanentemente, ¿no? De la misma manera que me imagino un profesional como Mariano Echegaray tiene que estar revisando las cuentas y cómo ayudar a los empresarios. Por ejemplo, ¿cómo te paraste, Mariano, y haciendo una referencia así, una breve en lo personal? Vos me comentabas cómo te había impactado, por ejemplo, la pandemia, cómo había impactado y te había llevado a reconfigurar el esquema de trabajo dentro de tu propio estudio. Has tenido COVID, tu propio equipo de personal también. ¿Cómo te has estructurado hoy ya con esta especie de vuelta a la normalidad? ¿Lo están trabajando en forma partida? ¿Cómo? Mira, se ha revalorizado todo lo que es los vínculos, en el sentido de que cuando tenés la ausencia es como que nos extrañamos. Claro. Y nos llevó a que tengamos que también empezar a implementar este modelo híbrido. Yo no soy un convencido de moverme en ningún extremo, ni todo virtual, ni todo presencial. Cada uno tiene una parte de riqueza, digamos. Exactamente. El tema es que en lo presencial nos retroalimentamos de la diaria y también vamos aprendiendo mucho más acelerado que por ahí en la virtualidad. Entonces, hoy en día estamos con un esquema de presencialidad y lo vamos haciendo el modelo híbrido según la comodidad de cada uno de los profesionales y en virtud de cómo se pueden ir complementando. Pero vamos hacia un nuevo esquema que todavía no lo tengo descifrado, pero lo vamos empezando a explorar. Bien, la pregunta, Mariano, que nos había quedado es, ¿qué sucede en las empresas agrícolas hoy a la altura del ciclo productivo en el que nos encontramos, los vencimientos que están calzados y el análisis hacia adelante pensando en la próxima campaña también? Mira, hoy el principal problema que tenemos es el tema de los insumos, en el sentido de si queremos convertir nuestros granos, pasar los insumos, hay que ver la disponibilidad. Muchos te hacen la entrega para fijar y no tenés fecha de entrega de los insumos, con lo cual se lleva un parate de la toma de decisiones hasta tener certeza. El tema de precios también hace que estemos en esta espiral de no saber dónde estamos parados. El no fijar precios siempre termina... podemos perder una suba de lo que es mercado, pero también perdemos la disponibilidad de lo nuestro, porque hoy el productor que no salió y vendió cuando el precio estaba subiendo, cuando había esta situación de coyuntura, hoy se encuentra ante la expectativa de cuándo va a volver a subir y no se tomó una decisión. Y yo soy un convencido que tenemos que aprender a perder. Aprender a perder, ¿qué significa eso? ¿O cómo lo traducimos, digamos? Te lo traduzco en el sentido de que cuando uno toma decisiones siempre está pensando en el ganar. Y en el ganar en la decisión que tomamos hoy. Y no estamos pensando en que con la decisión que tomamos hoy ya tenemos que tomar las decisiones de lo que vamos a hacer mañana. De manera que si el escenario cambió, al momento que yo tomé la decisión es lo acertado. Porque eso es mucho de lo que nos pasa a los que estamos en la producción, de decir, che, hice buen negocio, hice mal negocio. Claro. Con el diario del día después, siempre terminamos pensando que hicimos malos negocios. Entonces, cuando yo te digo, tenemos que aprender a perder esa posible renta que tenemos, que podemos captar por una suba de precio, pero tenemos que aprender a ganar en tranquilidad, a ganar a los impuestos porque nos comen con las valuaciones, y tenemos que aprender a que la decisión que se tome es la que tenemos que ser consecuente con nuestra estructura productiva. Bueno, él es Mariano Echegaray, nos está acompañando aquí en los estudios. Parte de los títulos de esta semana tienen que ver con el enojo del campo en torno a esta nueva arremetida del propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien es distinto a Guillermo Moreno, pero da la casualidad que las políticas son las mismas. Y, digamos, en el peregrinar que han planteado de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, estuvo en foco el Congreso. Yo decía, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que le queda al conflicto para no llevar la sangre al río, ¿no? Y un poco charlando con algunos referentes, digo, bueno, qué buena oportunidad de hablar con Ricardo Burjaile este día domingo, a quien agradezco que nos está escuchando hasta ahora de la mañana. Hola Ricardo, gracias por atendernos, buen día. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, tu experiencia en lo gremial, tu experiencia también en el gabinete de Mauricio Macri, conduciendo de alguna manera los destinos, lo que fue la producción, y tu fortaleza, digamos, política en términos legislativos, ¿cuál sería el indicador? ¿Qué le dirías, por ejemplo, como legislador hoy ya, ¿no? ¿Qué le dirías a quienes se esperanzan en el Congreso para ver de qué manera pueden tumbar este DNU o de qué manera se puede encauzar esta discusión que hace falta en Argentina respecto a las retenciones? Bueno, en primer lugar yo creo que los productores están haciendo las cosas bien, porque recurrieron a la justicia por un lado, para reclamar respecto a la inconstitucionalidad de la vigencia de los derechos de exportación, porque el reclamo hoy es, Gustavo, que habiendo vencido las facultades delegadas, subsiste la norma que consagra las retenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las retenciones deben pasar por el Congreso. Entonces esa es la primera discusión que se plantea y que me parece que lo están haciendo muy bien los productores, solamente habrá que esperar qué opina la justicia. El segundo punto es respecto a los últimos decretos del presidente de la República. Exacto. A nuestro entender claramente inconstitucionales, claramente sin facultades el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que los productores plantean, creo yo, con mucha razón, es que si un presidente es capaz de dictar una norma a sabiendas que es una norma inconstitucional, bueno, mañana no podemos estar hablando de que son retenciones al trigo, a la carne, al maíz, claro, sin pasar por el Congreso. Básicamente eso es, pero a pedirnos que en función a la competencia que tiene el Congreso de la Nación, es el único habilitado para fijar los derechos de exportación e importación. El Poder Ejecutivo lo puede hacer cuando tiene delegación de facultades del Congreso. Ya no las tiene, entonces no puede apelar a algunos artilugios de derogar decretos de beneficios derivantes. Está mal. Entonces, si está mal, hay que transitar el camino de la institucionalidad. Bien, ¿cuál es el paso, el procedimiento para quienes no estamos en la cocina del Poder Legislativo? De acuerdo a lo que marca la legislación, el DNU puede ser dado, o puede tener curso o se le da de baja, pero necesita tener un espacio de discusión como es una comisión bicameral. ¿Cómo está ese tema, Ricardo? Bueno, lamentablemente en el Congreso, producto de esta guerra interna que tiene, porque pareciera que es una guerra interna que tiene el Frente de Todos, las comisiones no se constituyen. Nosotros estamos sin poder constituir ninguna comisión en la Cámara de Diputados, y aclaremos que la constitución la tiene que hacer el presidente de la Cámara, que es Sergio Massa. Por supuesto que lo tiene que hacer con acuerdo de los bloques, ¿no es cierto? Sí. Y ahí parece difícil sentarse a hablar con los bloques porque el Frente de Todos pide lugares que la sociedad no le dio. Es decir, cada Cámara se compone de determinada cantidad de diputados y eso te da mayorías y minorías en la Cámara. Nosotros no podemos dar mayorías que la sociedad no dio y dar mayoría en las comisiones. Esa es una discusión. Y la otra es esta guerra interna que tiene el Frente de Todos, que me imagino que no sabe. Entonces hay que constituir lo que se llama una bicameral de DNU, de trámite permanente, porque permanentemente se dictan decretos de necesidad y urgencia. ¿Eso es posible, entonces, Ricardo? ¿Cómo? ¿Es posible eso? Sí, es posible, claro que es posible. Lo que veo en general es que es posible, pero no lo hacen. Claro. Y la ley dice, la Constitución dice que esos DNU deben tratarse en el Congreso a los 10 días hábiles de dictado esos decretos. Claro, lo que pasa es que el tiempo para conformar la comisión es muy superior al tiempo legal, digamos. La comisión la constituye rápidamente con una nota y constituye la comisión, se reúne la comisión, designa autoridades y pasa a tratar.
pasa a tratar el decreto en cuestión, que son el 131 y el 132. Esos decretos, obviamente, junto con el cambio por el constitucionales, los va a rechazar. De todas maneras, todos sabemos que el oficialismo tiene aliados, Claro. que muchas veces funcionan, y puede llegar a aprobarlo, porque un decreto de necesidad de urgencia, a diferencia de una ley, con que lo apruebe una sola Cámara ya entra en vigencia. Ahora, que entren en vigencia esos decretos no quieren decir que sean legales, son pasibles de ser recurridos judicialmente, ¿no? Pero en este caso, esa facultad la tienen los exportadores, que son los que deberían recurrir el decreto. Bien, aquí te hace una pregunta Mariano Echegaray, contador que nos está acompañando en los estudios. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mariano, ¿cómo estás? Mira, vos sabés que dentro de Juntos por el Cambio hubo diferencias en la postura respecto de los derechos de exportación, en cuanto a que si había caído la vigencia o no. Hoy, ¿cómo están respecto de esa postura con legisladores realmente que tienen representatividad y tienen mucha presencia en medios? ¿Se ha unificado el criterio o siguen teniendo diferencias? No, creo que en general lo que te pasa no es la diferencia que puede haber. ¿Cuál es, Mariano? En que la ASPINA sostenía que se encontraban vigentes los derechos de exportación y va en contra de lo que nosotros mantenemos, viste, que ya ha caído por esta cuestión del DNU. Sí, yo creo que siempre en todo esto hay una biblioteca, una parte de la biblioteca y más en derecho que te da la razón y otro que te la quita, ¿no? Que dicen, no es una opinión respecto a si es conveniente o no los derechos de exportación, sino a si estarían en vigencia o no. Exactamente. ¿Qué dice una parte, entre las que yo me incluyo? Habiendo caído la norma, la facultad que le dio origen a esa potestad de imponer el tributo que entregó el Congreso, habiendo caído la norma delegante, cae la norma delegada. Esa es una posición. La otra posición es, como el Poder Ejecutivo dictó la norma en función a un poder que le había dado el Congreso, ese poder subsiste. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es tocarlo. Bueno, por eso esto está en la justicia y es la justicia la que va a decidir. Ahora, lo que tenemos unanimidad en Juntos por el Cambio es que eso tiene que venir al Congreso porque tiene que dársele legalidad a todas estas normas y a quién más, ¿no? Está clarísimo. Y te hago una consulta, Ricardo. Cuando se paran ante los productores, cuando vos decís que se puede discutir toda esta cuestión, sabemos los tiempos de la justicia, sabemos que la justicia seguramente nos vaya a correr con una repetición, como ya tenemos fallos y cuestiones que vienen de la mano y no es interés entrar en cuestiones técnicas. ¿Qué podemos hacer ahora y cuál va a ser el mensaje para los productores de lo que se viene? Yo recién estábamos charlando y yo les planteaba de que hay que aprender a perder en las decisiones porque muchas veces queremos ganar, principalmente cuando ves la situación de lo que es el mercado. Ni hablar con este socio que lo tenemos sentado en la mesa todos los domingos, que es el Estado. Pero desde la oposición, ¿qué mensaje se le tiene que mandar a los productores que hoy en día están viendo que vamos a tener restricción de acceso a los principales insumos para la campaña, que no sabemos si vamos a cosechar, si no sabemos si vamos a poder trasladar y todo lo que viene de la mano con lo que es la estructuración de la próxima campaña, porque los tiempos por ahí en la política son largos, pero en la producción nos corre todo el tiempo la realidad? Mira, Mariano, yo ayer estuve en Entre Ríos, invitado el presidente de la Rural de Chajarí, y había una reunión de productores. Y lo primero que le decimos es que nosotros lo que podemos hacer es lo que nos compete como legislativo. El Poder Legislativo controla, hace leyes, propone y se somete a la mayoría. ¿Qué le decimos nosotros? Le estamos pidiendo hoy, y vamos a intentar cuando se constituyan las comisiones, que supongo que serán entre esta semana que viene, la otra, no sé, en algún momento se van a tener que sentar y decir, bueno, vamos a constituirlas así. Lo que vamos a hacer es vamos a tratar algunos proyectos, seguramente,
Por ejemplo, yo tengo presentado un proyecto en el que digo que el Poder Ejecutivo debe elevar al Congreso el pedido de arancelar los derechos de exportación e importación. Una propuesta del Ejecutivo y será el Legislativo quien decide. Esta es una propuesta. Hay otros que presentan una disminución gradual de derechos de exportación, como es el diputado Torello y otros, y hay otros que presentan retenciones cero, ¿no? Cosa que hoy, yo veo bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tratarlo, y esto es lo que podemos decir desde el Legislativo. Lamentablemente el Ejecutivo tiene una visión retrógrada, arcaica, como la que ha manifestado Feletti, en esta visión que uno no sabe si está hablando del secretario de Kirchner, Muñoz, que se compra departamentos en Miami, Dios santo, o se está hablando de los compañeros de él que compran departamentos en Puerto Madero. Pero esta visión de ese campo, de ese productor avaro, egoísta, no cambió nada desde el 2008. Entonces yo le pido a los productores que no entren en las provocaciones. Quizás lo que están buscando para disimular sus peleas, sus conflictos y la gravedad y la irresponsabilidad de llevar al país a esta situación como están, es no entrar en conflictos, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance con la mayoría que nos dio la sociedad. Y creo que a poco vamos a ir saliendo de esta locura a la que nos hemos metido frente de todos. Ricardo Burjaile, gracias por esta comunicación con Radio Mitre. Seguramente en otra oportunidad y en la medida que el conflicto escale o no, pero sabemos que tu pertinencia territorial y como funcionario y como hombre que conoce lo que es el espíritu de la ruralidad, bueno, nos puede de alguna manera iluminar. Lo cierto y lo concreto, por lo menos lo que me queda a mí, Ricardo, no sé si querés agregar algo más, que la intención está, los caminos están abiertos, están allanados para ser tratados en la institucionalidad, pero la realidad es muy testaruda, que es un poco la posición del gobierno. Mira, una sola cosa, Gustavo, a mí me parece un error, digo, más allá de lo que cada uno haga, lo que piense. Hoy el mundo vive una conmoción humanitaria por lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, ¿no? Sí. La verdad que duele, humanamente duele, pero Argentina tiene una posición inmejorable para recuperar mercados y precios de forma internacional. Entonces, si Argentina de una vez por todas se pone a pensar que puede generar dólares que nos faltan, es un paso adelante. Seguir con esta política que mandan un proyecto para tratar la promoción de las exportaciones, pero cierran las exportaciones, le ponen cupo, les ponen retenciones, Argentina nunca va a crecer. Argentina va a tener mucho más dólares, mucho más mercadería en el país si produce más, no si produce menos. Ojalá se den cuenta. Bueno, gracias Ricardo por tu comunicación con Mitre. Bueno, un abrazo y buen domingo para todos. Buen domingo. Nos queda... ¿Está Paulita por el otro lado también? Estoy escuchando. Bueno, atentamente. has escuchado, me encantó las preguntas de Mariano, ya lo sumo como co-keeper, ¿no? Las preguntitas bien ahí al hueso que le ha tirado. ¿Qué te quedó, Pau, como idea? Por un lado, para mí dos realidades, ¿no? Está por un lado, y que se la dejo también picando a Mariano, está la realidad del día 23 de abril, los productores extendieron el plazo del reclamo, la mesa de enlace de alguna manera se está tratando de buscar este marco institucional para que el reclamo no los lleve puestos, pero por otro lado en las bases hay un gran enojo, no sé hasta qué punto se van a sostener, y por otro lado la posición que recién nos marcaba el propio Ricardo Burjaile dentro de la unidad de gobierno en el Congreso, lo que representan las posiciones de la oposición en torno a las retenciones. ¿Qué te queda como idea? Sí, la verdad es que fue muy claro en toda su devolución y bueno, en cuanto a lo que es Feletti, dejó en claro de que lo que todos sabemos, de que es una catarata de decir pavadas. En cuanto a lo que es inconstitucionalidad, lo hemos hablado anteriormente, lo que pasa es que ahora esperamos la justicia, esa justicia que remarcaba Mariano, que es un poco más lenta que los procesos productivos, y que realmente el productor es lógico que esté enojado, porque siembra
con un escenario y cosecha con otro escenario. Y también está pasando en los distintos negocios y en las distintas industrias. Todo cambia tan rápidamente que no sabemos qué va a pasar el mes siguiente o la semana siguiente, si vamos a poder mantener nuestros empleados, si vamos a poder mantener nuestras ventas. Entonces estamos en un mundo que es muy loco, esta Argentina, y lo estamos viviendo constantemente. Pao, cuando vos hablas de los tiempos de la justicia y todo lo que recién le preguntaba a vos, Yaile, Sí. la realidad es que, a ver, la producción no se toma un tiempo para ver qué decisiones. Las decisiones nos van marcando a nosotros el camino. Cuando hablan de lo que va a ser las medidas de fuerza, yo creo que ahí el tema es que no tenemos que seguir hablando de campo. Tenemos que hablar de campo y ciudad. Porque el campo, el derrame y todo lo que genera es el conjunto de la sociedad. Claro, impacta en toda la sociedad. Y lo que tenemos que empezar a preguntar a los políticos es qué ha sucedido con los 200.000 millones de dólares que se viene pagando en derechos de exportación en los últimos 20 años. Porque cuando se instauraron era para mejorar la situación del argentino, para la solidaridad y todo lo que estamos acostumbrados, y hoy nos encontramos que 20 años después, ¿a dónde se ha ido la plata? Por supuesto, porque cada vez que se habla de solidaridad, lo que estamos viendo es un avance del Estado hacia la propiedad privada. No vemos un avance en caminos rurales, no vemos un avance en conectividad, no vemos un avance en rentabilidad de los privados que son los que invierten, sino vemos un avance sobre el Estado, sobre esa gran bolsa de dinero que no sabemos nunca dónde va. Entonces, cada aumento que vemos de retenciones es el mismo camino, esta letanía del olvido que hablábamos en un momento, esta memoria de hacer siempre lo mismo por parte del gobierno, que quizás, como dice Brusaile, quizás esté provocando una respuesta del productor, al igual que fue antes, ¿no? Con la 125, que no sabemos si va a ser beneficioso o no, por eso la vía constitucional, pero sí, la decisión de sembrar es ahora, no es dentro de un mes, pero lamentablemente no tenemos otra respuesta de quienes deciden por ese marco legal que pueda tener un productor y que afecta al precio, porque por supuesto el productor no elige ese precio. Efectivamente. Nos vamos a una brevísima pausa, pero antes Carolina Pisoni nos actualiza los datos del tiempo y recordamos por lo menos 1 o 2 datitos. Mario Navarro dijo que las temperaturas, ¿cuáles fueron los apuntecitos de Mario? Bueno, que la temperatura iba a llegar a los 30 grados aproximadamente hoy domingo, mañana lunes, el día martes. El cielo despejado y no sé dónde andará el señor Mario Navarro, pero se escucha un viento. Un viento terrible. Bueno, dame los datos del tiempo y nos vamos. Me dice Pepe que tenemos que vender porque si no, no vivimos. Temperatura actual 11 grados, la máxima 30, cielo despejado, humedad 83%. Ustedes se quedan con nosotros, ya venimos. Pepe Vivas, el aire es suyo, vamos.